Amados hermanos, bienvenidos sean a esta lección bíblica. Hoy en nuestra lección número 15, que se titula La historia del Pentateuco en nuestro segundo nivel. Me da mucha alegría poder saludarlos en este hermoso día que el Señor nos regala. Cuéntenme cómo están, cómo se sienten, cómo está su día. Me siento muy bendecida por Dios de poder estar un día más compartiendo con ustedes. Doy gracias a Dios por la presencia y la vida de cada uno de ustedes que están tomando este curso bíblico. Si hay una persona nueva, le doy la más cordial bienvenida y pido al Espíritu Santo que los siga llenando de su fuego para que usted tenga muchas ganas de aprender cada día cosas nuevas. Amados hermanos, recuerden que para esta lección necesitamos de nuestros útiles escolares. A ver, se los voy a revisar aquí a través de la pantalla. Debemos tener con nosotros una mochila para este curso bíblico. Dentro de esa mochila necesitamos tener tres cosas muy esenciales. La número uno, la más importante de todas, un corazón sencillo, humilde, un corazón lleno del fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que querramos aprender mucho siempre, cada día, cosas nuevas, no nos desanimemos, no nos cansemos, sino que cada día estemos más motivados y más llenos de energía y con muchas ganas de aprender cosas nuevas acerca de la palabra de Dios. Número 2, necesitamos tener con nosotros la Biblia, la palabra de Dios, porque es un curso bíblico. Y un curso bíblico, como lo titula el Padre aquí, un curso bíblico sin Biblia no es curso bíblico. Y también necesitamos tener con nosotros libreta y lápiz para que hagamos pequeñas anotaciones. En la libreta podemos ir anotando todo lo que creamos muy importante que debemos de anotar, sobre todo para las personas que no tienen el libro, es sumamente importante que hagan pequeñas notas. ¿Para qué? Para que vayan sabiendo en qué lección van, lleven sus apuntes, sus notas y también para que el día del examen puedan estudiar y repasar. También están los videos que se quedan aquí en el canal por si en algún momento ustedes llegan a tener una duda o se les olvidó algo, pueden acudir a los videos. Bueno, mis amados hermanos, las personas que tienen el libro, felicidades, porque el libro es una herramienta extra que ayuda. No es sumamente esencial, pues si alguien no lo tiene, no importa, está bien, yo lo estoy transmitiendo, pero las personas que lo tienen se ayudan muchísimo. Hemos enviado muchos libros de la librería católica con nuestra hermanita, la monjita. Ellos nos proveen los libros para que nosotros se los podamos enviar a ustedes. Gracias a todos ustedes que han adquirido su libro porque con la compra del libro han ayudado a la librería católica. Si en algún momento llegan a necesitar algo, aprovecho para decirles, ya sea una Biblia, algún otro libro, pueden contactarse conmigo y se los hacemos llegar como les hemos hecho llegar los libros del curso bíblico. Recuerden que todos ustedes tienen mi correo, si no aquí se los dejo en la parte de abajo del canal por si desean obtener alguna otra cosa que nosotros podamos enviarles desde la librería católica, con mucho gusto lo hacemos. Igual si hay alguna persona que necesita los libros, déjenles saber que nosotros se los podemos enviar de la librería católica con muchísimo gusto. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar comienzo con nuestra lección, con nuestra oración de inicio. Recuerden que el Padre Agustín nos ha dicho desde el primer nivel que es sumamente importante realizar una oración
antes de leer las Sagradas Escrituras. Nosotros vamos a hacer nuestra oración que hemos venido haciendo desde nuestra primera clase. Así es que los invito a entrar en la presencia de Dios. Vamos a tomar una actitud de oración. Eso quiere decir, cierra las puertas, que nada te distraiga. Vamos a enfocarnos, vamos a poner en nuestro corazón que vamos a hablar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a tener muy presente que vamos a hablar con el mero mero y que debemos de tener una actitud de respeto y de oración. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, damos comienzo a nuestra lección. El día de hoy vamos a estar en una lección muy interesante como todas. Vamos a hablar acerca de la historia del Pentateuco. Para mí es muy fascinante recordar todo lo que aprendí cuando tomé este curso bíblico, porque aparte me refresca la memoria. Ciertamente que a veces es difícil recordar lo que aprendemos todo exactamente. Se nos olvidan algunas cosas o de pronto ya no recordamos algunas y cuando las volvemos a leer o las volvemos a explicar o hablar, volvemos a recordar eso que hemos aprendido. Por eso es que es sumamente importante que ustedes que están tomando este curso bíblico lo compartan, lo enseñen, lo den a conocer. El otro día me sentí muy contenta cuando me escribía una catequista que deseaba obtener los libros. Ella, el lugar donde ella radica, para ella es muy difícil obtener los libros. Entonces me pedía que si le podíamos enviar los libros. Con muchísimo gusto le enviamos los libros y ella me decía que quería impartir el curso bíblico con sus niños de la catequesis. Se imagina niños de 7, 8, 9 años ya aprendiendo el curso bíblico, sobre todo lo que aprendimos en el primer nivel. No sé si ustedes se recuerdan, el primer nivel donde hablamos más acerca de lo que es toda la doctrina de Jesucristo, donde explicamos más a detalle qué significa cada cosa. Ahorita en el segundo nivel estamos aprendiendo, sobre todo en estas primeras lecciones, acerca del Pentateuco. Hoy en nuestra lección del día de hoy, 22, esta es la hoja. En la parte superior para los que tienen el libro, todavía estamos en lo que se titula el Pentateuco o la ley. Entonces me da una suma alegría de saber que hay personas motivadas para enseñar. Ustedes que están detrás de las cámaras y yo somos servidores del Señor. El Señor nos ha llamado. Es el Espíritu Santo quien nos coloca aquí, que me coloca a mí frente a la cámara y que los coloca a ustedes detrás de la cámara. Esto es obra del Espíritu Santo. Es un llamado que nos hace a evangelizar, a aprender, a enseñar. Entonces, todas esas personas que se motivan por transmitir lo que aprenden, es maravilloso. De eso se trata. Eso es lo que Dios quiere, que seamos servidores de Él,
que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido y que lo transmitamos. Felicidades a todas las personas que comparten lo que están aprendiendo. No se queden con estas bendiciones, no se queden con este aprendizaje. Enséñenlo a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus miembros de familia. Felicidades a esta catequista tan linda, tan hermosa, que bella princesa del Señor, que invierte su tiempo, una maestra de la palabra de Dios para enseñar a los niños, y estaba muy entusiasmada por comenzar. Sobre todo, ya ven que la primera lección del primer nivel empieza con ¿qué es la Biblia? Y así sucesivamente. Dice ella que le iba a servir muchísimo para enseñarle a los niños. Así es que, amados hermanos, vamos a enseñar a los demás lo que hemos aprendido, y también nos sirve para que no venga el diablo. Recuerden que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle en la fe. Este curso bíblico nos ayuda a crecer en la fe católica. ¿Para qué? Para que después no venga el diablo, ese león rugiente, a querernos devorar. ¿Cómo? Metiéndonos mentiras a causa de que nosotros no nos instruimos, no nos formamos, no nos asesoramos, y después ya estamos como perdidos, como que ¿será verdad? ¿Será mentira lo que dicen? Todos ustedes que han tomado este curso bíblico ya saben, ya conocen que toda la fe católica tiene un fundamento bíblico, porque tristemente estamos en un tiempo donde la gente, si no está escrito, no cree. Como los hermanitos separados, que ellos, si no está en la Biblia, no creen. La única fuente de revelación para ellos es la palabra de Dios. Nosotros hemos venido aprendiendo que no todo está escrito, y que nosotros como católicos tenemos dos fuentes, la escrita y la oral. De hecho, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, dice que Jesús hizo muchas otras cosas que, si se hubiesen escrito todo lo que él hizo, no cabrían los libros aquí en la tierra de todo lo que hizo. Lo mismo sucede con el Antiguo Testamento. No todo está escrito por completo. Por ejemplo, no vemos un libro que diga: yo soy Adán, soy el primer ser humano que Dios creó, después me hizo a Eva, y no tenemos un libro que diga: yo soy Eva, soy la esposa de Adán, tuvimos tantos hijos. No, 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 no. Vemos la historia, digamos, como que se podría decir resumida, porque este pequeño libro, para toda la creación, para toda la maravilla de la obra de Dios, pues es muy pequeño, pero es suficiente lo que está escrito aquí para la salvación de las almas, que al final es lo que Dios quiere. El Señor viene y habla a la humanidad. ¿Para qué? Para salvarnos, y nos empieza a hablar y nos empieza a enseñar. Empieza con Abraham, y así sucesivamente Moisés, y así sucesivamente, y empieza a irnos preparando para mandarnos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Entonces es hermoso. Tenemos aquí en la palabra de Dios y en la tradición oral que la Iglesia Católica conserva, así como ha custodiado la escrita, también la oral, para salvarnos, para amar al Señor, para creer en el Señor y para esperar en el Señor. Así es que, mis amados hermanos, pónganse listísimos. Vamos a comenzar diciendo en esta lección que la reconstrucción de la historia del Pentateuco se hizo para mayor claridad. La larga historia de los primeros 5 libros de la Biblia. Recordemos, para este entonces ya nos ha quedado sumamente claro que para nosotros los católicos es el Pentateuco, pero para los judíos lo conocen como la ley o la Torá, y se refieren a los primeros 5 libros de la Biblia. Dice el padre Agustín: época de los patriarcas. Va a comenzar a darnos fechas.
en el tiempo en que se escribió, y dice el padre Agustín, la época de los patriarcas, más o menos entre el año 1800 al año 1300 antes de Cristo. Vayámonos a la línea del tiempo. Estamos hablando, el Antiguo Testamento, todo sucedió antes de Cristo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nos estamos transportando hasta el año 1800 antes de Cristo. Es un periodo de 500 años entre el año 1800 y el año 1300. De eso vamos a hablar. Dice, durante este tiempo de Abraham, Jacob, José, hasta Moisés, no se escribe la historia y la vida del pequeño pueblo de Dios. Dice el padre Agustín, miren, amados hermanos, durante el año 1800 al año 1300 antes de Cristo, no se escribe la historia y la vida del pequeño pueblo de Dios. Recordemos que el Pentateuco es la historia del pueblo de Dios. De eso habla Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo que Dios eligió. Comienza con la familia de Abraham, esa familia nómada que se va a convertir su descendencia en el pueblo de Dios. Nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, formamos parte del pueblo de Dios, pero antes comenzó con Abraham, cuando Dios comienza a hablar a Abraham. Y después de allí la descendencia que va a ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dice el padre, durante el tiempo de Abraham, Jacob, José, hasta Moisés, no se escribe la historia y la vida del pequeño pueblo de Dios. Todo es recordado oralmente con tradiciones y costumbres que se transmiten de padres a hijos. Miren, interesante. No se escribe absolutamente nada. ¿Se imagina nomás? Bueno, ahorita aquí adelantito el padre nos va a explicar qué pequeñas cosas se escribieron, pero así como lo que tenemos Génesis, Éxodo, todo esto donde nos habla acerca de la creación, cómo Dios formó el mundo, cómo Dios creó todo, cómo hizo al ser humano. No se había escrito nada, se imagina nomás, sino que todo era de transmisión oral. Todo se recordaba oralmente con tradiciones y costumbres que se pasaban de padres a hijos. Mire, digamos que usted haya estado en el año 1800. Entonces, ¿qué hacía usted para transmitir la palabra de Dios a sus hijos? Bueno, decía, mis padres me enseñaron que Dios formó al hombre de esta manera, a la mujer la sacó de la costilla del primer hombre que formó, que en el primer día Dios hizo esto, en el segundo día Dios hizo esto, en el tercer día Dios hizo esto. Es hermoso, todo era platicado, no había nada que leerse, todo se contaba oralmente. Inclusive, todavía las personas que no saben leer hasta hoy en día, yo recuerdo porque mi mamá no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, entonces ella no sabía casi nada leer y todo se lo guardaba, se lo memorizaba. Y mamá me enseñaba todas las oraciones de memoria. Todas las oraciones me las enseñaba de memoria, me enseñaba novenas de memoria, el rosario de memoria. Nosotros inclusive tenemos el librito que es la guía para hacer el Santo Rosario. Todo se tenía que aprender de memoria porque no sabía leer. Pues algo muy parecido sucedió en el tiempo de Abraham, Jacob, José y hasta Moisés. Se transmitía oralmente la palabra de Dios, se enseñaba oralmente porque no había nada por escrito. Es fascinante, es hermoso cómo las personas que tienen fe en Dios
creen de corazón y son capaces de hablar y de transmitir el mensaje de Dios. Aunque no sepan leer, aunque no tengan la Biblia, son capaces de transmitir el mensaje de Dios oralmente, de enseñar. Solamente las personas llenas de Dios y con mucha fe en Dios son capaces de hacer esto. Todo es recordado oralmente con tradiciones. Entonces, ¿qué hacían? Las tradiciones de los sacrificios, todo se hacía, aunque no estaba escrito todavía, esos sacrificios se realizaban porque esas tradiciones ya venían de generación en generación, transmitiéndose que oralmente. Costumbres que se transmitían de padres a hijos. El deber que hasta hoy en día tenemos los padres de transmitir a los hijos la enseñanza de la palabra de Dios. En esta época, sin embargo, aquí hay algo que hay que comenzar a prestar mucha atención sobre esta lección del día de hoy. En esta época, sin embargo, esta parte, sin embargo, vamos a subrayarla. Parece que se escriben pequeños recuerdos, anécdotas como Génesis capítulo 4, versículo 23 o Génesis capítulo 9, versículo del 25 al 27. Miren, amados hermanos, dice aquí el Padre, parece que se escribió esto, no estamos 100% seguros. ¿Por qué? Bueno, porque esto es resultado de los estudiosos. No estuvimos ahí para asegurarnos porque esto es un estudio que han hecho los estudiosos de la Biblia, que nos lo han puesto aquí en este libro, gracias a Dios, para que aprendamos. Pero dice que muy probablemente eso se escribió. Bueno, hermana, ¿y cómo se escribió si en ese entonces no había ni papel, ni tinta, ni siquiera sabían acerca de escribir? ¿Cómo es que van a colocar eso? Pues miren, habemos personas muy curiosas o también muy movidas por el Espíritu Santo. A veces tenemos como curiosidad, inclusive hay personas muy inteligentes que dicen, para que no se me olvide esto, voy a poner una notita en el refrigerador. Para que no se me olvide esto, voy a decirle, ahorita en la actualidad existe el teléfono y le dice uno a Siri o a Alexa o a tantos que recuérdame, Siri, que tengo una cita a tal hora. Siri, recuérdame que tengo que hacer tal cosa. Siri, recuérdame que a tal hora tengo la clase de doctrina con mis niños. Pues bueno, en aquel entonces también había personas muy inteligentes con diferentes posibilidades a las que tenemos hoy en día, pero muy probablemente alguien recibió esta tradición, pero le parecía tan fascinante, tan apasionante que trató de buscar la manera para que no se le olvidara. Recuerden que se labraban piedras, se recuerdan que en tablas o en piedras, pedazos de roca donde se podía con un cincel tratar de escribir. Bueno, pues escribían a su modo y a lo que podían, a su manera, a su conocimiento. Pero se cree que se escribió a las posibilidades de ese entonces. No estamos como ahora que tenemos, por ejemplo, aquí se ha puesto por escrito la enseñanza en el curso bíblico. Aquí se ha puesto ya por escrito la palabra de Dios. Nosotros ya aprendimos que más o menos alrededor del año del reinado del rey David se colocó por escrito ya todo. Quiso él, movido por el Espíritu Santo, poner por escrito todo lo que se venía transmitiendo para que no se perdiera nada. Pero hubo pequeños, nos dice aquí el padre Agustín, dice, sin embargo, parece que se escriben pequeños recuerdos, anécdotas como Génesis capítulo 23. Entonces, esto al parecer se escribió durante ese año, pequeños pedacitos que se transmitían, pero que alguien movido por el Espíritu Santo dijo, no, yo no quiero que se me olvide esto, así es que yo lo escribo. Así como ustedes que escuchan una cita bíblica y que dicen, yo me quiero memorizar esta cita bíblica y la colocan en la nevera, en una nota. Si hay alguien
que no ha visto mi video de cómo memorizar versículos bíblicos rápidamente, véanlo aquí en mi canal, ahí está el video que les puede ayudar. Pues algo así muy parecido sucedió. Los invito a que leamos nuestra primera cita bíblica. Dice el Padre, fíjense, para que aprendamos, dice el Padre, al parecer estas palabras que vamos a leer se escribieron, estos pequeños recuerdos se escribieron alrededor del año 1800 al año 1300 antes de Cristo. Imagínense, demasiado antiguo, primeras personas que escribieron. ¿Quiénes fueron? Eso sí no sabemos porque no dejaron dicho quién lo escribió, pero sabemos que toda la palabra de Dios ya lo hemos aprendido en nuestros videos pasados, en nuestras lecciones pasadas de nuestro primer nivel. Toda palabra de Dios ha sido escrita por movidos por el Espíritu Santo. Es Dios que mueve a estas personas que escriben esto. Es Dios en su corazón. Es el Espíritu Santo dentro de ellos quien los mueve a escribir. ¿A escribir qué? Todo lo que se ha venido transmitiendo oralmente. Seguramente que obviamente y muy garantizado, el rey David, muy lleno del Espíritu Santo, muy movido por Dios, comienzan a escribir toda la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer nuestra primera cita. Génesis capítulo 4. Vámonos a Génesis capítulo 4, versículo 23. Dice así, interesante, amados hermanos, vamos a leer de los versículos de la Biblia muy probablemente más antiguos y primeros escritos. ¿No es interesante, verdad que sí? Es emocionante aprender todo esto, es emocionante saber todo esto. Cuando ustedes lo oigan, van a decir, ay, por decir que alguien lo esté leyendo, van a decir, oye, ¿tú sabías que muy probablemente eso que estás leyendo fueron los primeros escritos que se escribieron de toda la Biblia alrededor del año 1800 a 1300 antes de Cristo? Imagínense cuánto tiempo hace que se comienzan a escribir esta palabra de Dios. Fascinante. Dice así, dijo Lamec a sus mujeres, escúchenme ustedes, Adá y Sella, oigan mis palabras, mujeres de Lamec, yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. Bueno, pues muy probablemente estas palabras a alguien le pareció esta historia muy fascinante y la escribe. Por primera vez, lo primero que se escribe es las palabras de Lamec a sus mujeres. Bueno, no voy a entrar a detalles a explicar las Sagradas Escrituras porque se haría muy largo el video, pero sabemos que en el Antiguo Testamento los hombres podían tener varias mujeres. Antes era ojo por ojo y diente por diente, se mataban y todo eso sucedía. Y Dios iba viendo todo lo que iban haciendo y los iba dejando, pero más adelante les va a enviar al Hijo que les va a corregir, que les va a guiar, que les va a enseñar y que les va a decir, eso que están haciendo está mal. No se hace así, no es así, no es así, es de esta manera. Para eso tenemos el Nuevo Testamento que lo vamos a ir aprendiendo después. Así es que, mis amados hermanos, acabamos de leer la primera cita bíblica que muy probablemente fue de las primeras en escribirse, solamente ese pedacito que anduvo por ahí rodando. Ahora vamos con Génesis, dice el Padre. También muy probablemente Génesis capítulo 9, vamos a movernos al capítulo 9, versículo 25 al 27. Este es otro ejemplo de antigüedad, descrito de mucha antigüedad. Dice así este ejemplo. Génesis capítulo 9, versículo del 25 al 27. Maldito sea Canaán,
será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo de ellos. Bueno, pues este es otro de los escritos muy antiguos, con mucha más antigüedad. Y también por ahí alguien muy movido por el Espíritu Santo escribe esto. Alguien le cuenta, mira, después sucedió que estas palabras dijeron, maldito sea Canaán, sea esclavo. Es cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con su hijo menor y dijo, maldito sea Canaán. Entonces está hablando de algo que dijo Noé, pero a alguien le pareció cuando usted le cuentan algo y a usted, inclusive vamos a decir que de la palabra de Dios, vienen y le dicen algo que usted no sabía, por decir un tema, vamos a decir un tema, alguien viene y le enseña a usted el diezmo y usted no sabía acerca del diezmo y a usted le parece muy interesante y comienza a notar, aquí dice que el diezmo y a lo mejor usted ni siquiera sabe leer, a lo mejor usted sepa leer, pero usted le parece interesante y usted busca cómo anotarlo, cómo que se le grabe, pues lo mismo con estas citas bíblicas. Alguien las quiso poner por escrito y fueron de las más antiguas en escribirse. Ahora nos vamos a mover a nuestra siguiente época. Vamos a movernos a la época de Moisés. Éxodo en el desierto, en el libro del Éxodo, que habla del desierto. Recuerden, Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 17, ahí está la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, la época de Moisés es alrededor del año 1250 al año 1200 antes de Cristo, cuando se escribe esto que vamos a leer. Si ustedes quieren saber más o menos cuándo se escribieron los mandamientos de la ley de Dios, esos mandamientos que se deben de saber usted y yo, para poder hacer la primera comunión, debemos de sabernos los 10 mandamientos de la ley de Dios, los primeros 10 mandamientos que da Dios al mundo, se los da a Moisés. Entonces, todos los niños que se están preparando para el catecismo, para recibir su primera comunión, para profesar su fe, deben de saberse los 10 mandamientos. Más o menos, ¿cuándo se escribieron esos 10 mandamientos? Pues, amados hermanos, alrededor del año 1250 al año 1200 antes de Cristo. Dice el Padre, el pueblo de Israel vive su experiencia más profunda, la liberación de Egipto y el viaje a la tierra prometida. Recuerden que hemos hablado un más o menos, no tan a detalle, pero hemos hablado, ya nos va quedando más claro que el pueblo de Dios va a ser esclavizado varias veces y en un tiempo estuvo esclavizado por Egipto. Entonces, la liberación de Egipto quiere decir cuando ya los van a dejar libres y van a hacer su viaje a Canaán, a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, el faraón los deja libres, movido por Dios, Dios que siempre va guiando a su pueblo de alguna manera, aunque su pueblo es grosero y a veces desobedece, como en el caso de cuando Moisés sube al monte y habla con Dios y Dios le va a entregar las tablas y todo esto. ¿Qué hacen los que está el pueblo allá esperando? No, pues se desesperan impacientes, como no ven, como todo lo queremos así, súper rápido, que Dios nos haga los favores así, que nos haga los milagros así, no quiero esperar. No, es que hay que esperar el tiempo de Dios. No, es que no, Dios se tarda mucho. También sucedió en el Antiguo Testamento.
¿Qué pasó? Que mientras Moisés sube a hablar con Dios, pues el pueblo acá está impacientado y comienzan a hacerse su propio Dios. No, ya no vamos a creer en el Dios de Moisés porque es que mucho tarda y aquí nos abandona y ni nos hace caso y ni aquí nomás nos deja como que si ni existiera. Nosotros nos creamos nuestro propio becerro de oro y ese va a ser nuestro Dios, aunque ya nos haya hecho otros milagros allá atrás, pero pues ya ven que uno a veces cree y luego ya después se enfría y ya no cree, aunque Dios, miren, yo he visto, he sido testigo, lo hemos hablado a veces con mi esposo, cómo la gente, cómo somos. Me voy a incluir para no nomás decir que los demás. Estamos en una preocupación, en un apuro, tenemos una enfermedad, tenemos un familiar enfermo que se nos está muriendo, que mire que tiene colesterol, que tiene diabetes, que tiene esto, que tiene lo otro. Ahí están las personas, van a la misa, allí están orando, son fervorosas en la oración, no cesan. Pues Dios los escucha, Dios les hace el milagro, los sana o les da aquello que piden o los escucha y les concede lo que tanto están anhelando. Ay, pues una vez ya lo tuvieron, pues no, ahora así como ya lo tengo, ya me olvido de Dios. ¿Cuántas personas no hay en este mundo que han estado en una situación difícil y después que Dios se las concede, se las realiza, les da el milagro, ya se olvidan, ya no van a la misa, ya no siguen ninguno de los mandatos que Dios quiere, ya no oran, ya no dan gracias a Dios, ya no se encomiendan a Dios? Cuando estaban enfermos o tenían al familiar enfermo, ahí estaban, o escuchando la palabra todos los días. Uy, sí, el evangelio, hoy sí voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a aprender, pero mientras que Dios les concede, ya una vez Dios les concede, no, ay, nos vemos ya ni curso bíblico, ni que escucho evangelio, ni que santa misa, ni que nada, ya se fue el COVID, ya Dios nos mandó la cura, ya Dios nos mandó la sanación, ya, hasta ahí muere. Ya estamos bien, vámonos a pasear, vámonos a divertir, vámonos con nuestro propio Dios. La diversión, el dinero, la distracción. Pues eso sucedió en el año 1250 al año 1200 antes de Cristo, cuando ya Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto para que vayan en su viaje a Canaán, a la tierra prometida, con el hecho central de la alianza en el monte Sinaí, el Decálogo, así se llama, el Decálogo. Moisés escribe los mandamientos y aquí es cuando Moisés va a escribir los mandamientos que, como les decía, los encontramos en el libro del Éxodo capítulo. Es muy importante que se lo sepan, una cita bíblica que se deben saber. ¿En qué parte de la Biblia están los 10 mandamientos de la ley de Dios? Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Ahí en todo ese pedazo, ahí van a estar todos los mandamientos que va a dar Dios y que van a escribirse en las tablas. Vamos a leerlos. Vámonos a la cita bíblica. Éxodo. Entonces, para las personas que dicen, a ver, hermana, yo como que a veces medio me confundo con esto del curso bíblico. Yo entiendo que sea normal, no se preocupen. Poco a poco van a ir despejando sus dudas. Por eso yo les digo, sean constantes. Más adelante van a decir, por esto. Si la palabra de Dios se empezó a escribir a partir del año 1000, del reinado del rey David para allá en adelante, si Moisés no estaba ya para el año del rey David y Moisés escribe los 10 mandamientos, ¿cómo está eso? A ver, que alguien me explique. Bueno, yo le explico con muchísimo gusto. La Biblia como tal, todo lo que tenemos aquí, se comienza a escribir del año 1000, como lo hemos dicho en nuestras lecciones pasadas, pero sí hubo pequeños fragmentos y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Por eso les digo que una lección es continuación de otra, porque no se puede decir todo en una lección. Los 10 mandamientos que escribió Moisés, para las personas que me han dicho, que alguien me explique cómo que Moisés no escribió todo el Pentateuco. Ya hemos hablado que hubo otras personas que muy seguramente participaron en el Pentateuco, no solamente Moisés, aunque el
principal escritor fue Moisés, el que ha de haber escrito la mayoría de las cosas. No tenemos 100% garantía, pero es lo que los estudiosos de la Biblia nos aseguran y ya vimos anteriormente el por qué se nos ha enseñado esto. Vimos las tradiciones, vimos cómo hay unas cosas que el vocabulario cambia y en todo lo que hicieron ese estudio más a detalle, más preciso para poder comprender todo esto. Bueno, pues Moisés, obviamente que en la palabra de Dios está escrito, allí se nos dice que fue Moisés quien lo escribió, esta parte del Éxodo, y entonces es de las primeras, pero esta sí está escrito aquí, la historia. No está la historia de todo lo que sucedió. Entonces, de lo que sí está la historia, pues qué bueno, allí tenemos la respuesta, pero hay de muchas cosas que no está escrito las historias y que debemos de acudir a un curso bíblico donde los estudiosos de las Sagradas Escrituras nos pueden enseñar a nosotros para que aprendamos con más claridad. Moisés escribe los mandamientos, 100% garantizado está escrito en la Biblia que es Moisés quien los escribe. Ahí está la historia. Pero vámonos al libro del Éxodo, capítulo 20. Apunten, así como las personas que escribieron esos pequeños fragmentos de que ya leímos anteriormente, así ustedes apunten en un papelito. Éxodo 20 del 1, del 2 al 17, los mandamientos de la ley de Dios. Y pues obviamente que eso sí nos los debemos de saber todos, porque para poder hacer nuestra primera comunión debemos sabernos los mandamientos. Éxodo 20, capítulo 2, dice el Padre que lo leamos desde el Éxodo capítulo 20, versículo del 2 en adelante, dice. Bueno, del 1, para que veamos. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto. Le dice a Moisés. Miren, no se los voy a explicar porque ya van 40 minutos del video. Si yo se los explico, uy, aquí me estoy 2 horas. Y a veces cuando ven una lección muy larga, ¡ay, no! La hermana habla mucho. Duran muchísimo las lecciones bíblicas del curso bíblico. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! Mejor no la escucho. Entonces, lo vamos a leer. No las voy a explicar para que no se haga tanto tiempo. Pero si por mí fuera, yo aquí me estoy con ustedes unas 2, 3 horas. A mí me agrada, me llena de alegría, de gozo la palabra de Dios. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y le está diciendo, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y allá están los que se quedaron abajo, haciéndose el becerro de oro. Imagínense nomás. Triste, ¿verdad? No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Aquí hago un paréntesis. Los protestantes usan esta cita bíblica para confundir a los católicos. Y los católicos perezosos que no se instruyen, no se informan, caen en sus redes. No te postres ante esos dioses ni les sirvas. Nosotros no tenemos otro Dios fuera que nuestro Padre del cielo, el que está aquí narrado en las Sagradas Escrituras. No te postres ante esos dioses ni les sirvas. Nunca uno le sirve a ningún otro Dios porque nosotros no tenemos otro Dios fuera que Yahvé, nuestro Dios del cielo y de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Para los ateos, esos que reniegan de Dios, que no creen que Dios existe. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Vean la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Observar sus mandamientos es cumplir toda la palabra de Dios, todo lo que Dios nos manda.
No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo, el día de descanso. Trabaja 6 días, oigan, trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo, el séptimo día, es día de descanso consagrado a Yahvé. Por eso los católicos en nuestro séptimo día, en el domingo, consagramos ese día para Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país, pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Es muy importante todas las personas que trabajan. Yo sé que la necesidad es muy grande. A veces vivimos en países donde se necesita trabajar los 7 días, pero haga el esfuerzo de descansar un día y consagrarlo al Señor, asistir a la misa, tomar la Eucaristía, orar. Si usted no puede, Dios lo sabe que usted no puede, que a lo mejor le quitan el trabajo si pide un día de descanso, al menos en uno de sus 7 días haga el mayor esfuerzo por acudir a la Santa Misa. Haga el mayor esfuerzo por consagrar ese día al Señor. Ore mucho, pídale mucho a Dios que le ayude, que le provea un trabajo donde pueda usted descansar un día al menos para que pueda asistir a la misa o para que pueda dedicar ese día al Señor. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Miren, yo siempre le digo a mis hijos, para todas las madres que me escuchan, yo le digo, Jordi, Julian, ¿quieres vivir por muchos años en esta vida? ¿Te gusta el mundo? Oh, sí, mami, es muy bonito, amamos la vida y todo lo que papá Dios nos da. Le digo, pues mira, si quieres vivir muchos años en este mundo tan hermoso, Dios dice que respetes a tu papá y a tu mamá para que Dios te dé una larga vida. Y de esa manera, ellos aprenden la importancia de respetar a los padres y también que toda persona que es muy oyente, una persona que escucha, una persona que es muy entendida a la palabra de Dios, Dios le recompensa, así como cuando ustedes padres, cuando sus hijos hacen bien, hacen cosas buenas, les escuchan, les van y les compran un helado, les dan una recompensa por llevar buenas notas en la escuela, por ser buenos niños, Dios le recompensa, usted le recompensa, así Dios nos recompensa. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No hay que andar deseando lo que las demás personas tienen. Cada quien tiene lo que Dios le da y hay que ser feliz con lo que tenemos. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Y hasta aquí nos ha dicho el Padre que leamos, sí, hasta el capítulo 17. Entonces, esta palabra de Dios se escribió alrededor del año 1250 al 1200 antes de Cristo. Échenle lápiz para los buenos a las matemáticas. ¿Cuántos años hace que se escribió? Ahora, dice el Padre, y Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo del 6 al 21. Y una ley esencial para el culto. A ver, vamos a leerla. Vamos a leer Deuteronomio para que aprendamos cuáles son los fragmentos de la Biblia que se escribieron más antiguamente. Para cuando los escuchemos, recordemos, eso se escribió alrededor del año 1200, 1250. Dice aquí, Deuteronomio, vámonos al Deuteronomio, capítulo, me perdí, ¿dónde está? Sí, Deuteronomio 5, vamos, Deuteronomio 5,
Listo. Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo del 6 al 21. A ver, dice así. Del 6 al 21. Está larguito, lo voy a leer sin explicar. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No harás mal uso del nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien se aproveche de su nombre. Cuida de santificar el día sábado como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el día séptimo es el descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro u otro de tus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país. Tu servidor y tu sirvienta descansarán así como tú, pues no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé tu Dios te sacó, actuando con mano firme y dando grandes golpes. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre como Yahvé Dios tuyo te lo tiene mandado, y tus días se prolongarán por mucho tiempo, y te irá bien en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su servidor, ni su sirvienta, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna suya. Bueno, miren, amados hermanos, muy interesante. En Éxodo capítulo 20, versículo del 1 en adelante hasta el 17, y Deuteronomio capítulo 5, versículo del 1 al 26, allí encontramos los mandamientos de la ley de Dios. 2 veces se repiten, 2 veces igual. Si no le queda claro en una, léalo en otra para que le quede bien claro. 2 veces se repiten y estos se escriben alrededor del año 1250 al año 1200. Sumamente importante era que se quedara escrito. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera lo que debían hacer y pudieran seguir los mandatos de Dios. Y Dios le dice, mira, yo te saqué, yo te libré, yo hice tantas cosas para librarte a ti que has sido mi pueblo escogido, porque de ti va a venir el Salvador, Jesús, descendiente de David. De ustedes, mi pueblo escogido, mi pueblo a quien yo he hablado, a quien yo me he comenzado a manifestar a la creación. Ustedes tienen que hacer esto para vivir conforme a mi voluntad, para agradarme a mí, para que yo les pueda seguir ayudando, para que yo les recompense, para que yo les dé una larga vida. Esto es lo que tienen que hacer. Ahora, dice, estas partes con el tiempo serán ampliadas en el libro del Éxodo y del Deuteronomio. En esta época también están escritas algunas partes como Éxodo 15, versículo del 21 y siguiente, el canto del Mar Rojo, y Números capítulo 10, versículo del 35 al 36, el canto del arca. Y bueno, está un poco, ya vamos muy avanzados en el tiempo. Voy a leer la tercera época y dejamos el resto de las épocas para nuestra siguiente lección. Si alguien gusta leer estos versículos, los voy a repetir, que fueron los que se escribieron alrededor del año 1250 al año 1200. Son estos. Éxodo
capítulo 15, versículo del 21 y siguiente. Y el canto, que es el canto del Mar Rojo. Y Números, capítulo 10, versículo del 35 al 36, el canto del arca. A ver si quien lo leemos, ese está más corto. Números, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio. Números, vamos al capítulo 10. A ver quién lo encontró, a ver que alguien que me diga, yo ya lo encontré. Para este entonces ustedes ya han de ser muy expertos porque en nuestro nivel número 1, nuestro primer nivel, aprendimos acerca de buscar las citas bíblicas, cómo escribirlas y cómo buscarlas. Números capítulo 10, versículo del 35 al 36. Es cortito y se escribió alrededor del año 1250. Dice así, Números capítulo 10, versículo del 35 al 36. Por ejemplo, si vemos el versículo 34, dice, la nube de Yahvé estaba encima de ellos durante el día cuando levantaban el campamento. Recuerden que la nube de Yahvé, imagínense, Dios se presenta a ellos en forma de una nube. La nube de Yahvé. Cuando el arca partía, Moisés decía, levántate, Yahvé, que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti los que te odian. Y cuando se detenía, decía, vuélvete, Yahvé, a las miradas de Israel. Entonces, le cantaba Moisés a la nube cuando se detenía y cuando se movía. Entonces, vemos allí otro ejemplo de cita bíblica que se escribe alrededor de ese tiempo, del año 1250 al año 1200. Y aquí lo deja saber claramente, dice, el arca partía, Moisés decía, levántate, Yahvé, que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti los que te odian. Cuando se detenía decía, vuélvete, Yahvé, a las miradas de Israel. Otra cosa aquí, breve ejemplo, consejo, amados hermanos, cuando ustedes sientan que, por ejemplo, digan, estoy en muchos problemas, en situaciones muy duras, oren a Dios, pídanle a Dios. Si ustedes creen que Dios está dormido, levántenlo. ¿Cómo van a despertar a una persona? Hablándole, cántenle, gríteles más si usted quiere. Aquí está un ejemplo de lo que hacía Moisés. Miraba que la nube se quedaba, la nube de Dios, la presencia de Dios se quedaba allí, quieta, decía, no, muévete, míranos, ayúdanos. Y así sucesivamente. Ese es un ejemplo que podemos tener para cuando sintamos que nos ahogan las preocupaciones, órele a Dios. Ahora, nuestra tercera época es la época de la conquista de Canaán en Jueces. Esto sucede alrededor del año 1200 al año 1050 antes de Cristo. Entonces vimos que el anterior era del año 1250 al 1200. Bueno, en la época de la conquista de Canaán, que lo vamos a ver en el libro de los Jueces, va a suceder alrededor del año 1200 al año 1050 antes de Cristo y se van a escribir estos pequeños fragmentos. En este tiempo, cuando el pueblo de Israel se asienta en la tierra prometida, en este entonces, más o menos en este año, ya el pueblo de Israel duró ese tiempo de camino, de peregrinación para llegar a la tierra prometida al año 1200, al año 1050. Llega el pueblo de Israel y ya se asienta en la tierra prometida en Canaán. Recuerden, ya lo hemos hablado anteriormente, renueva la alianza con Dios. Entonces el pueblo va a renovar esta alianza con Dios. De ser un pueblo nómada,
se convierte en un pueblo agricultor. Y hermanos, qué hermosura. El pueblo de Israel no tenía tierra donde establecerse y andaba de aquí para allá y de allá para acá. Era un pueblo nómada que andaba de allá para acá. Pues después de andar de estoy en Egipto, esclavizado aquí, luego estoy acá en Siria, luego ando para allá, luego ando para acá, no tengo tierra, no poseo. Llega a la tierra que Dios le promete, a Canaán, la tierra prometida. Y de pasar a ser un pueblo, pues era esa, la familia de Abraham y sus descendientes eran una familia nómada. No había tierra donde ellos se pudieran establecer, pero ya Dios le había prometido esa tierra. Por eso se llama la tierra prometida. Dios le había prometido que le iba a dar una tierra donde su pueblo se podía establecer. Y podría ya estar tranquilo, ya en un lugar que fuera su tierra, donde no los estuvieran torturando tanto. Aún así, más adelante vamos a ver que no termina el sufrimiento para el pueblo de Israel, pero sí ya llegan a la tierra prometida y ya se convierten en un pueblo agricultor. Imagínense qué hermoso, ya después de andar viendo a ver cómo comían de aquí y de allá, ya pueden establecerse en su tierra, ya pueden comenzar a sembrar, ya pueden comenzar a producir. ¿Qué persona no se siente tan a gusto? Por ejemplo, esa persona que trabaja duro toda su vida por crear, por obtener su futuro. ¿Qué espera obtener? Una casa donde diga, ay, esta es mi casa, por fin dejo de estar de nómada, rentando aquí, rentando allá, rentando en todas partes, por fin puedo tener mi propio hogar, mi propia casa. Uno se siente muy a gusto cuando ya tiene uno su propio hogar, porque ya está tranquilo, ya está a gusto, ya no está esperando que lo van a correr, que si lo van a sacar, que si lo van a evacuar, que si les gusta cómo soy, que si no les gusta, que si están a gusto conmigo, que si no están a gusto. Ya cuando uno tiene su propio espacio, ya deja de ser uno nómada, uno se siente más a gusto, ya uno llega y dice, hogar, dulce hogar. Pues así sucedió con el pueblo de Israel. Después de que ya el pueblo anda de nómada aquí y allá, llega a la tierra prometida. ¡Qué alegría! Es la misma alegría que siente aquella persona cuando ya puede tener su propia tierra, su propia casita, su propio lugar donde recostar su cabecita y dice, al menos esto es mío y de aquí nadie me corre. Bueno, se convierte en un pueblo agricultor. Es cuando se escriben y se amplían algunas páginas como Deuteronomio capítulo 27, versículo del 15 al 26, los mandamientos de Siquem, y Deuteronomio capítulo 33, el código de Moisés, etc. Entonces ya aquí en este tiempo se van a emplear Deuteronomio capítulo 27, versículo del 15 al 26 y Deuteronomio 33, el código de Moisés. Aquí ya para este entonces ya se va a emplear ya con más tranquilidad, se va a poner por escrito, pero ya más ampliado. ¿Qué va a pasar? Que ya van a buscar muy probablemente cincelar las rocas y poner por escrito, o ya en cuero, en piel, me imagino más o menos para ese entonces, a lo mejor ya muy probablemente se podía escribir sobre el cuero o las pieles de animales, ya se podía ampliar y ahora sí ya se podría poner por escrito más cosas. Ya tenían mejores posibilidades, ya tenían su propia tierra donde ya podrían tener sus animales, reproducirlos, cultivar, estar ya más tranquilos de alguna manera, y entonces ya podrían comenzar a emplear un poquito más. Así es que, mis amados hermanos, nos quedamos hasta el año 1200 antes de Cristo al 1050 antes de Cristo, que es en el tiempo cuando el pueblo de Israel se asienta en la tierra prometida. Es en ese tiempo cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida. Después de cruzar el Mar Rojo, todo lo que sucedieron, ya vimos más o menos un poquito acerca de
de todo lo que tuvieron que tardar para llegar a la tierra prometida, muchos años para poder llegar aquí. Llegan y se asientan más o menos en ese periodo. Si quieren, leemos Deuteronomio, capítulo 27, para que veamos el último ejemplo de lo que se amplió cuando llegan a Canaán, el pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 27. Hermana Doris, hemos estado leyendo muchas citas bíblicas en esta lección. Sí, usted ya está en el segundo nivel. Capítulo 27, versículo del 15 al 26 dice: maldito sea el que hace un ídolo de metal, cosa odiosa a Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloca en un lugar oculto. Todo el pueblo responderá amén. Maldito aquel que desprecia a su padre o a su madre, y responderá todo el pueblo amén. Mire, se están poniendo más amplios. Son los mandamientos, pero más amplios, más explicados. Fíjense. Maldito el que corre los límites de la heredad de su prójimo. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que desvía a un ciego en el camino. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que no respeta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre y deshonre así su cama. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que peca con cualquier animal que sea. Responderá el pueblo amén. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre. Todo el pueblo responderá amén. Maldito el que se acuesta con su suegra. Todo el pueblo dirá amén. Maldito aquel que mata a traición a su prójimo. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no sigue fiel a las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica, y todo su pueblo dirá amén. Así es que, mis amados hermanos, en este tiempo se pone por escrito los mandamientos un poco más ampliados, alrededor del año 1200 al 1050. Ha sido una lección fascinante, muy nutritiva, muchas cosas que aprender, muy fascinante poder estar compartiendo con ustedes todo esto hermoso, todo este aprendizaje acerca de fechas, poder ver que lo que estamos leyendo, miren, qué hermosura, qué lindura lo que estamos leyendo, cómo los servidores del Señor, todos esos corazones movidos por el Espíritu Santo, comienzan a poner por escrito la palabra de Dios hace, imagínense, nada más 1200 años antes de Cristo. Estamos en el año 2020. Échenle lápiz. ¿Cuánto tiempo hace que se escribieron más o menos esas palabras? Bendito sea Dios por todos los servidores de Dios, por todas aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que tienen amor de la palabra de Dios. Miren, yo les voy a decir una cosa. Para mí, en mi humilde opinión, para mí, todos ustedes que escuchan este curso bíblico y que transmiten las enseñanzas son como escritores de la Biblia oralmente. Sí, aún ahora en el año en el que estamos, 2021, todavía hay siervos de Dios, todavía hay escritores de la palabra de Dios oralmente, todavía está la tradición oral, porque cuando usted va y le enseña a su hijo y le dice, mire, hijito de mi corazón, en la palabra de Dios, sin que le diga cita bíblica, ni es necesario que le diga la cita bíblica,
Ahorita los protestantes quieren todo con citas bíblicas porque si no, no creen. Y a ver, dime exactamente el capítulo y el versículo, si no, no te creo. Usted va y le dice, la palabra de Dios dice, no robarás, no matarás, no cometerás actos impuros, no desearás nada, no codiciarás los bienes ajenos. Y usted le comienza a explicar los mandamientos de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Santificarás a las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No dirás falso testimonio ni mentiras. No robarás. No codiciarás los bienes ajenos. No pensarás en cosas malas. Usted le comienza a hablar acerca de los mandamientos de la ley de Dios. Usted está siendo un servidor de Dios que está transmitiendo la palabra de Dios oralmente. De alguna manera usted la escribe en el corazón de su hijo o en el corazón de la persona que usted se la esté diciendo. Así es que hasta hoy en día todavía hay siervos de Dios. Usted que está detrás de cámaras, Dios la ha elegido. Dios la ha colocado ahí. ¿Para qué? Para que sea así como estos hombres, así como Abraham, Jacob, José, Moisés y el rey David y todos los que vemos en la historia, personajes bíblicos. Dios también quiere obrar a través de usted y Dios también quiere que usted sea servidor del Señor. Dios también quiere que usted sea escritor de la palabra de Dios en el corazón de muchas personas. ¿Cómo lo va a hacer? Compartiéndoles, enseñándoles. Así es que mis amados hermanos, yo los invito de todo corazón, con mucha alegría, con mucho ánimo, a que compartan lo que aprenden. Enséñenlo a los demás. Miren, no importa que seamos 5, 10, 20, 200, los que Dios quiera, tomando este curso bíblico, lo que importa es que haya grandes frutos de esta obra, que usted sea capaz de poner en práctica lo que se está aprendiendo y lo enseñe a su familia. Y si usted lo puede compartir en sus redes sociales, compártalo. Y si usted lo puede compartir en alguna comunidad donde ofrece un servicio, compártalo con amor, para que Dios vea que tenemos un corazón así de bello como el de Moisés, como el de José, como el de Jacob, con muchas ganas de querer transmitir su mensaje. Yo me despido deseando que tengan un feliz y bendecido día, tarde o noche, donde quiera que sea que me estén escuchando. Discúlpeme por los videos largos. A mí me gusta tomar el tiempo para la palabra de Dios. Las cosas de Dios para mí son lo primordial, lo mejor que hay, y no creo que se debe de ir a la carrera y medio explicando y que les queden dudas. Así es de que, bueno, gracias a todos ustedes por su hermosa presencia, por su paciencia, por su amor, por su cariño, por sus ganas de aprender. Que el Señor Todopoderoso me los bendiga, me los guíe y el Espíritu Santo me los siga guiando por el camino del Señor. Los espero en la próxima lección y no olviden que los quiero mucho. Bye.